Vamos a entrar completo como está Cristo completo. Usted no va a entrar allí, si estaba cojo, no va a entrar cojo. En el infierno sí. El infierno si va sin un pie va a llegar allí. Porque allí no hay nada bueno. Así como murió aquí de cáncer, allí va a estar igual con ese cáncer. Y va a sentir allí el sufrimiento. Porque allí no se acaba el dolor ni el sufrimiento. Al contrario, aumenta porque está en una llama ardiendo todo por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Pero a ti y a mí nos debe de alegrar y gozarnos, hermano, porque nuestro Señor reina y vive y nos ha preparado un lugar para que nosotros los cojamos. Todavía la puerta está abierta, ¿verdad? Todavía no se ha cerrado. Todavía el Señor da oportunidad a cada uno de los que estamos aquí oyendo la palabra, ¿verdad? Nos dice que entremos por esa puerta, pero esa puerta es bien angosta. Esa puerta es difícil para que usted y yo entremos, pero no imposible. Es un poco difícil porque usted y yo tenemos que dejar el pecado, dejar las amarguras, los odios, los celos, la envidia, mirarnos unos contra el otro, hablar uno al otro. Por eso se hace estrecha. Pero Dios no nos da nada que usted y yo no podamos llegar y entrar por ella. Dios nos va a permitir entrar y llegar si usted y yo disponemos, ¿verdad?, de ese deseo. Gloria a Dios, un deseo. El pecado, hermano, envejece y quita, ¿verdad?, y trae enfermedad también. El pecado trae aflicción y dolor. Separa los matrimonios, hermano, los hogares y los divorcia y pone en pleito la esposa con el esposo y la esposa con la esposa. Gloria a Dios. Entonces la palabra aflicción, hermano, que estamos hablando es una angustia, ¿verdad? Es una adversidad, una calamidad, un dolor, una miseria, padecimiento, quebrantamiento y sufrimiento en nuestras vidas, hermano. Porque nadie que está enfermo con una fiebre está riéndose, ¿verdad? Porque le da mucho frío y si está enfermo se siente bien desconcertado, gloria a Dios. Entonces todas estas cosas son el resultado de nuestros pecados, hermano, aunque no lo queramos ver, ¿verdad? No todos los que se enferman es porque están en pecado, pero el resultado del pecado es porque el primer hombre pecó, entonces todos nosotros sufrimos todas esas consecuencias. Quizá usted está aquí, usted no está en pecado y está enfermo, ¿verdad? Queremos aclarar eso. Pero el problema del pecado, de la enfermedad y de los problemas que hay es por causa de que el hombre pecó y cayó de la gracia de Dios. Entonces entró eso a nuestra vida, al ser humano. Y así es como somos afectados, gloria a Dios. Entonces el hombre, hermano, Adán, que fue Adán, fue, ¿verdad?, el culpable, que vamos a ver, de todas las consecuencias que estamos pasando. Gloria a Jesús. Alguien que me busque Juan 16:33, gloria a Dios. El Señor no nos niega, hermano, la realidad de las cosas. Él nos dijo que íbamos a tener aflicción y sufrimiento, y pruebas, y muerte también, y dolor y angustia, ¿verdad? Desprecio, rechazo, íbamos a sufrirlo. ¿Alguien tiene San Juan 16:33, gloria a Dios? Amén. Amén, hermano, léalo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Amén. El Señor dice, no nos niega, hermano, que vamos a tener aflicción. Ahí lo dice, ¿verdad? Estas cosas he hablado para que crean en Él. En el mundo vamos a tener aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y si sigue leyendo, dice, y si yo vencí, ustedes también vencerán. ¿Verdad que sí? Así que no se aflija porque está triste, no tiene su carrito, no tiene mucho dinero en el banco, no tiene una esposa, un esposo, un novio, una novia. No se aflija si está enfermo, gócese, ¿verdad?, de que su nombre esté escrito allá en el libro de la vida. Amén. Eso es lo que nos tenemos que gozar, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. El Señor nos habla, hermano, con verdad. Él nos dijo que vamos a pasar por todas esas situaciones, ¿verdad? Los hijos contra los padres con los hijos y todas esas cosas iban a venir, engaños, mentiras y todo eso. Vamos a ver cómo nosotros superamos, hermano, los momentos y las cosas difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Porque hay que superarlas, porque nos van a llegar a tarde que temprano a usted y a mí. Nos van a llegar. Y la prueba que usted tiene ahora y yo tengo ahora, hay que superarla. No podemos bajar, ¿verdad?, la guardia, como decimos, y ignorarla, porque es real las cosas. En el mundo vamos a tener todas esas cosas y no las podemos ignorar. ¿Cómo nosotros vamos a hacer, hermano, a entender, ¿verdad?, cómo podemos superar esas situaciones? Primero, reconociendo que el Señor es el único que nos puede ayudar, hermano, gloria a Dios. Si buscamos en el libro de Job 42:10, vamos a buscar Job 42:10, gloria a Dios.
Ya que no haya primero lo puede leer. Amén, aleluya. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Superó, ¿verdad, Job, hermano? Mire, Job pasó, se dice, ¿verdad? Más o menos, yo según he leído, pasó como unos 9 meses de prueba Job. Eso no era fácil, hermano, 9 meses con una sarna, con una enfermedad, que se dice ser que era como un cáncer, ¿verdad? Algo terrible, hermano. Y más la prueba que pasó de perder sus hijos, más todo lo que él tenía. Porque dice que Job era un hombre, hermano, temeroso de Dios, justo, apartado de temeroso de Dios. Un hombre, hermano, que Dios no tenía quejas con este hombre. No sé si pueda el Señor decir lo mismo de nosotros. Y si lo dice es porque a través de Jesucristo nos ve justo. Sí, amén, amén. Pero no es por nuestra propia justicia. Porque dice que las justicias nuestras son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Entonces, dice que Job, hermano, superó eso, esa aflicción, cuando oró por sus amigos, hermanos, que Dios los avergonzó, si vamos a decir, porque lo que hablaron y criticaron, murmuraron de Job, eran cosas, hermanos, calumnias, porque Job no había pecado en nada, ¿verdad? Sí, se quejó y se lamentó del día que nació, pero dice que en todo eso Job no pecó. Entonces Dios conoce, hermano. Si tú te quejas de algo y tú te lamentas de algo, no creo, si es alguna enfermedad, una prueba, y le dice el Señor, ya llevo muchos meses o años con esta prueba, yo no creo que Dios eso lo considera pecado. Señor, ¿hasta cuándo, verdad? Todos los profetas lo hicieron, hermano. Elías lo dijo. Jeremías también lo dijo. Yo no voy a hablar más en el nombre de ti, Señor. Ya me duele. Todo, Moisés. Y si vamos a estudiar la Biblia, hermano, te va a hallar que todos fueron imperfectos. El rey David, hermano, pero dice Dios que era conforme al corazón de Dios. Y en estos días David nos cualifica para estar aquí en este altar, si estuviera en estos días, por el hombre, ¿verdad? Porque el hombre juzga, pero Dios no. Dios justifica, Dios salva, Dios restaura, Dios perdona. Pero fueron tantos los pecados que David cometió que en la gracia él no pudiera, hermano, porque ninguna denominación no iba a tener un adúltero. Un hombre se casa con ¿cuántas mujeres? 5,000. Por ahí, tantas mujeres y concubinas, y no se pueden ya ni contar de tantas. No, pero ninguna denominación aquí lo iba a tener a él aquí ministrando y siendo un pastor, ¿verdad? Gócese usted que no tiene una esposa, gócese que puede cualificar para estar al frente. Lo que hay es que ponernos las pilas y andar recto delante del Señor, ¿verdad? Perfecto, quizás el Señor nos manda a ser perfecto, pero por la misericordia de Jesucristo, porque por nosotros, hermanos, que tampoco cualificaríamos, ¿verdad? Entonces Job, hermano, Dios le quitó esa aflicción y dice que le devolvió 2 veces más de lo que el enemigo con sus acusaciones vino y le quitó, porque no fue Dios que le quitó eso a Job, nada más fue una prueba. Esa prueba, hermano, se dice que no ha visto hombre más en el mundo como Job, que haya pasado por una prueba tan dura y tan difícil como Job. Y mire que hay hombres que pasaron por diferentes pruebas. Elías, hermano, pasó por una prueba dura. Después que él, hermano, mandó a degollar todos aquellos profetas de Baal, una mujer, hermano, lo amenaza a él. Eso es duro. Lo que los pastores han pasado aquí, esas amenazas, eso es duro, hermano. Usted no, usted lo ve chiquito y fácil porque usted no es el que está amenazado a muerte, secuestro. Pero si usted estuviera, a ver si eso iba a ser fácil esa prueba, ¿verdad? A veces tenemos que meternos en los zapatos de alguien para ver si nos quedan grandes o nos quedan apretados o nos molestan los callitos o las uñas enterraditas, o a ver si es verdad. Por eso es que Dios dice que no juzguemos, que no seamos jueces. Así es. El juez es Cristo y está a la puerta. Él es el que nos va a juzgar a cada uno. Gloria a Dios. Vemos aquí, hermano, Santiago menciona a Job y se menciona a él y menciona a Elías. En esta elección que leímos, en este capítulo, ¿verdad? Gloria a Dios. Santiago era un hombre, hermano, también humano, ¿verdad? Y tuvo también sus errores, pero mira, tiene una epístola aquí escrita, ¿verdad? Dios está mirando, hermano, el corazón de nosotros. Dios está mirando como nosotros nos arrepentimos y empezamos de ahí en adelante a caminar.